miércoles 24 de junio, el presidente Vizcarra anunció en el mensaje a la nación que en caso de no llegar a un acuerdo con las clínicas, para el cual dio un plazo de 48 horas, se invocaría el artículo 70 de la Constitución. Este anuncio generó muchas interrogantes en la población y en el ámbito jurídico. Frente a ello tenemos el honor de contar con la presencia del doctor César Landa, quien nos dará alcance respecto a este tema. Muy buenas tardes, doctor César Landa. Como primera pregunta respecto al tema tenemos la aplicación del artículo 70 de la Constitución en relación a la expropiación de las clínicas privadas es el mecanismo para enfrentar una discrepancia de precios sobre los servicios de salud. ¿Esta prioriza el acceso al derecho a la salud? El modelo constitucional se basa en, por un lado, el respeto de los derechos fundamentales, que es la piedra angular del sistema constitucional, como dice el artículo 1, la defensa de la persona humana y el respeto de su unidad es el fin supremo y social del Estado, ¿no? Y en segundo lugar, se organiza también bajo un principio de organización donde los poderes del Estado asumen atribuciones y competencias, tanto legislativas, ejecutivas como judiciales, y en el ámbito del Ejecutivo, el Estado asume de acuerdo a sus competencias, responsabilidades de definir las políticas públicas a través de las leyes, ¿no? Y la tercera parte de la Constitución está referida al régimen económico, en el cual se da iniciativa privada en una cuestión de mercado, pero la Constitución dispone también que el Estado participa principalmente, ¿no?, en los aspectos de salud, educación e infraestructura, ¿no? Y en todo caso, estas libertades económicas, como dice el artículo 59, no pueden afectar la salud o la seguridad de las personas. Por eso se confiere como en el artículo 65 el derecho que tienen los usuarios y consumidores, que el Estado vigile, ¿no?, la información de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado a efectos de garantizar la vida y la seguridad, ¿no?, de los derechos de los ciudadanos, ¿no? En ese contexto es que el artículo 70, que se refiere a una situación de expropiación, creo que no puede ser interpretado de manera aislada, sino bajo principios de unidad, ¿no?, de la Constitución y concordancia práctica, ¿no? Sobre todo porque nos encontramos en una situación de emergencia sanitaria y de una situación de un estado de excepción en su fórmula de emergencia, que suspende ciertos derechos y libertades, pero también exige que el Estado asuma una posición no solamente ya de dirigir la política de salud, sino también intervenir de formas a través de la ley que permita la Constitución. Una de esas formas es la figura expropiatoria, dado que está permitida en la Constitución en base a una situación de necesidad pública y seguridad nacional. Y la necesidad pública, evidentemente, es que las clínicas privadas, que es un negocio particular, lucran con la salud porque es una mercancía, ¿no? Y en ese sentido lo que buscan es su ganancia, ¿no?, en el marco del ejercicio de sus libertades, que hacen que la atención por día en una unidad de cuidados intensivos en promedio esté a 10.000 soles por persona, con lo cual significa que muchas personas morirán por no poder atenderse, o si logran atenderse y si se salvan, sus familiares quedarán endeudados, ya que las compañías de seguros no cubren esa cantidad, ¿no?, los seguros privados. Y en la necesidad de no haber podido llegar a un acuerdo inicialmente con los sistemas de salud público, que de acuerdo a un decreto legislativo dispuso que las personas que no puedan atenderse en el sistema público vayan al sistema privado. Claro, el sistema privado le exige al Estado el pago de esas sumas, ¿no? En tanto los particulares, mientras se atienden, deban poner como garantía a veces 40.000 soles, 70.000 soles, y si tienen una hospitalización de 3 semanas, que es lo promedio, ¿no?, que dura para salir de la situación de gravedad en una unidad de cuidados intensivos, las clínicas privadas cobran en promedio 95.000, 97.000 soles, ¿no? Y si no, hay que firmar garantía. Entonces, frente a esa situación, que es importante explicarla, ¿no?, en detalle, el Estado va a pagar, quiere pagar, ¿no? Y esa es la intención desde hace 3 meses o 2 meses, cuando se dijo que iba a haber un sistema de tratamiento
integral de la salud del pueblo, no solamente en los sistemas de salud públicos, sino también privados, pero ante la renuencia de las empresas, ¿no? De las clínicas privadas, de no considerar la salud como un bien público, ¿no? Sino más bien como una mercancía que permita aumentar sus ganancias, porque en el mercado es así, cuando hay más demanda, sube el precio. Y en ese sentido, las empresas, en este caso las clínicas, han promovido entonces no precisamente políticas de salud pública o solidaridad, ¿no? Sino más bien de lo contrario. Entonces, los mecanismos de intervención del Estado están facultados en la Constitución de diferentes formas, dirigir las políticas, y en este caso la expropiación, es un mecanismo, evidentemente, que en situaciones de guerra, ¿no? Como ocurre en otros países, lo que se llama situaciones de guerra, los estados han usado las figuras de nacionalización, que puede ser temporal, o de expropiación, ¿no? También que pueden ser transitorias para solventar las situaciones de crisis, ¿no? Países democráticos, en Francia o en muchos países durante la Segunda Guerra Mundial, eh, o habían formas de intervención de las industrias y todo lo que pueda hacer industrias y servicios privados para ponerlo al servicio de la guerra, ¿no? Y después ya se negociaba las indemnizaciones, ¿no? Entonces hay diferentes fórmulas, ¿no? Que las intervenciones pueden ser, pues, en nacionalización, en expropiaciones, ¿no? O controles de precios, ¿no? Y otro tipo de mecanismos, ¿no? Caso, por ejemplo, de no haberse dado un acuerdo y el presidente hubiera decidido expropiar las clínicas, ¿sería inconstitucional esta medida? La Constitución prevé la expropiación, ¿no? O sea, en ese sentido, cuando hay necesidad pública o seguridad nacional, la Constitución permite que se lleve a cabo una expropiación a través de una ley y con un justiprecio, ¿no? Donde solamente se puede discutir el valor del justiprecio, ¿no? De modo tal que expropiar está permitido desde 1789, cuando se da la Declaración Universal del Derecho de los Hombres y Ciudadanos de Francia, de esa época, se reconocía que la propiedad era inviolable, el Estado la protegía, pero también por bien común o interés social se consagraba la expropiación. De modo tal que esa institución es una institución propia de las democracias en Estados Unidos, ¿no? O también en muchos países se ha procedido, ¿no? A expropiar en diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, en Irlanda, los hospitales privados pasaron al control del Estado mientras duraba la emergencia, ¿no? O en Chile, el presidente Sebastián Piñera tomó el control de los respiradores mecánicos de los hospitales privados y el de todas las clínicas privadas, ¿no? En Alemania, por ejemplo, el gobierno de Angela Merkel, claro, aporta dinero cuando hay crisis económicas también para solventar, como se hace acá con las clínicas privadas que se les paga, ¿no? Pero claro, si los costos de la clínica privada van a ser tan altos, evidentemente se tiene que buscar una negociación, ¿no? En torno a los mecanismos, ¿no? Sí. En Estados Unidos también, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, Trump, ha usado, ¿no? Una ley de 1953 en la guerra contra Corea para obligar que la compañía General Motors fabrique respiradores mecánicos. O sea, esas son distintas formas de intervención que se le reorienta, ¿no? A una empresa a trabajar o servir las necesidades públicas que tiene y eventualmente también a controlar los precios, ¿no? En Dinamarca también el gobierno puso condiciones para que las empresas privadas pudieran acceder a fondos públicos, ¿no? Por ejemplo, para fomentar actividades. Por ejemplo, en Reactiva Perú se están dando fondos públicos y muchas empresas privadas clínicas solicitan esos créditos que el Estado garantiza y es un gran beneficio. Y después ellos cobran, ¿no? Los precios de mercado que quieran, ¿no? Sin haber recibido el subsidio del Estado, están aprovechando, ¿no? Que son impuestos de todos los ciudadanos, ¿no? Y en ese caso también, por ejemplo, las clínicas privadas
el Estado hace los exámenes de COVID de manera gratuita. Pero cuando se van a las clínicas privadas, que cobran 400 soles, ¿no? El examen de los laboratorios son del Instituto Nacional de Salud y algunos otros, de modo tal que las clínicas envían esas pruebas para que se determine si hay COVID o no COVID, y el Estado no cobra por hacer ese examen, porque es un tema de salud pública, ¿no? Pero las clínicas privadas, cuando reciben esos resultados, les cobran a los pacientes de todos esos 400, 500 soles haber tomado la prueba, que también implica el examen, ¿no? De los resultados, ¿no? Entonces cobran lo que el Estado no les cobra, incluso las clínicas. Entonces, estas prácticas abusivas, ¿no? Son las que generan, ¿no? Todo este debate de que el modelo económico de la iniciativa privada, en el cual se basan estas clínicas, hacen que la salud sea un negocio, ¿no? Y en consecuencia pueden lucrar de acuerdo con los precios del mercado. A más necesidad, más precio, ¿no? Entonces el Estado no puede dejar, obviamente, actuar así a estas entidades, dado que la Constitución establece, ¿no? Que la persona humana y la salud, ¿no? Deben ser protegidas, ¿no? Y claro, por eso se llega a estos niveles en Estados Unidos, en Alemania, en Dinamarca, ¿no? En España o Chile, donde se cuestiona precisamente, en Reino Unido también. Ha habido casos en los cuales Boris Johnson, el primer ministro, exigió a la empresa privada Dyson, que produce electrodomésticos, que empiece a producir respiradores mecánicos, ¿no? Y todo se basa en lo que se llama una medicina de guerra, es decir, situaciones en las cuales hay una necesidad que el Estado conduzca los servicios públicos y también los privados en la atención de la salud pública. Entonces, como hemos podido evidenciar en esos días, se ha llegado a dar un acuerdo. ¿Y usted consideraría que el acuerdo que se llegó a dar permite el acceso al derecho a la salud en el actual contexto? Yo diría que el Estado ha, digamos, negociado para que las tarifas que pedían de 90 y tan, casi 100.000 soles por el tratamiento para 3 semanas de un paciente que exige que la clínica privada le pague al Estado, ¿no? Le pague eso para atenderlo, sea reducida, ¿no? Prácticamente, me parece, a la mitad, ¿no? Pero, claro, eso significa entonces que las clínicas estaban cobrando más, ¿no? Su ganancia es legítima, pero estaban cobrando así en situaciones de muertes, ¿no? Y situaciones dramáticas de no acceso a la salud a la población que podía pagar esa cantidad exorbitante, ¿no? Ese lucro, precisamente, y un aprovechamiento, ¿no? Desmedido, desproporcionado, irrazonable y arbitrario, ¿no? De su servicio. Pero claro, ¿cuál es el costo del servicio, no? Eso debería transparentarse, ¿no? Porque en una democracia se debe saber entonces también por qué cobran tanto, ¿no? Y también cuál es el precio, ¿no? Que tienen para un enfermero, un médico, ¿no? Es una empresa privada, pero que no está ajena a prestar un servicio público, ¿no? De manera particular, que exige, ¿no? Que exista principios de razonabilidad y proporcionalidad en la prestación de sus servicios, incluso en los costos, ¿no? Entonces, el Estado, obviamente, que ha estado ahorrando y no gastando en salud, porque el presupuesto anual de los últimos años es 3.3 del PBI en gastos de salud, significa que ha preferido ahorrar los dineros, no sé, en las reservas internacionales, que hay 80.000 millones de dólares, ¿no? Significa que toda esta década se han estado guardando dinero, guardando y no distribuyendo el dinero en salud o educación, o en carreteras, en fin, en empleo, ¿no? Seguro. Y en ese sentido está desembolsando estas cantidades. Por eso el Estado, está bien, va a pagarles esa suma que están exigiendo, que no serán por los 10.000 soles diarios, pero sí 4.000, ¿no? Soles diarios por paciente UCI, ¿no? Que vaya al sistema, ¿no? En consecuencia, pareciera pues que el sistema público, por el modelo que se ha seguido, ¿no? De privatización desde Fujimori, ¿no? De la salud, de la educación, de las pensiones, ¿no? Ha dejado que las grandes empresas puedan controlar los derechos humanos, en este caso necesidad, estableciendo esos altos precios, ¿no? Y el Estado tiene que un poco, a lo más, negociar, en todo caso, y pagar lo que pidan en última instancia. No será barato, seguramente, el tratamiento
por paciente, por los equipos, ¿no? Pero no ha habido transparencia en el manejo de estas tarifas de las clínicas privadas, sino más bien un aprovechamiento al ocultar la información y pedir pues casi 100.000 soles cuando podían pedir seguramente sí 40 y seguramente hasta 20, ¿no? Pero claro, tienen necesidad de una ganancia que beneficie a esa empresa de las clínicas, pero que no perjudique lo que es un bien humano, ¿no? Aquí en todas partes del mundo, como es la vida y el trato en dignidad de un paciente necesitado de una atención urgente por el coronavirus, ¿no? Y doctor, respecto a lo que menciona, por ejemplo, a los costos elevados y las noticias que vemos actualmente de personas que no pueden acceder a las clínicas y mueren en consecuencia de ello, ¿esto lo podríamos considerar como una vulneración al derecho a la salud? Yo creo que puede ser de un tipo penal, de omisión a la asistencia, ¿no? A la vida, porque se deja una persona, si es el caso, ¿no? Fuera, ¿no? De una clínica o la retiran y hay una atención por un tema así económico que termine en la muerte, ¿no? Por eso en los países, digamos, desarrollados, hay denuncias que el Ministerio Público está investigando, ¿no? Por negación del acceso al derecho a la salud y la muerte consecuente. No sé si habrá negligencia, desde ya incapacidad, pero si es un tema de precios, resulta ahí bastante discutible, sobre todo si hay financiamientos, ¿no? Como digo, del Estado, ¿no? Para las pruebas, para el reactiva, ¿no? En consecuencia, eh, que puede haber una infracción administrativa desde ya, ¿no? Porque hay un organismo supervisor, su salud, que no ha llevado a cabo tampoco esa función adecuadamente, de que su función no solamente es meramente administrativa, sino con una finalidad de la atención de la salud con seguridad y calidad, ¿no? En base a la ley, ¿no? Pero si ni siquiera se da ese tipo de protección de cobrar 10.000 soles diarios, cualquiera de la clínica y la persona incluso muere, ¿no? Al tercer, cuarto día tendrá que supervisar la calidad, ¿no? La seguridad, ¿no? De la prestación de ese servicio y las responsabilidades. Claro, a veces los médicos también no quieren ya atender ni recibir porque saben que ese paciente va a morir, ¿no? Porque ha llegado ya en situaciones terminales. Entonces también yo creo que es un tema eventual que tendrán que ver, ¿no? Sobre responsabilidad médica, responsabilidad administrativa del centro médico y eventuales responsabilidades penales, ¿no? Que pudieran configurarse a efectos de poder satisfacer al menos patrimonialmente a los familiares de las víctimas, ¿no? Que no sé si serán cuántas o pocas, pero creo que ese escenario jurídico se presenta, ¿no? Y bueno, doctor, como pudimos evidenciar el 24 de junio en el mensaje a la Nación de nuestro presidente, él hizo referencia, ¿no?, al artículo 70 de la Constitución. ¿Por qué considera usted que no se aplicó el artículo 82 de la Ley General de Salud, el cual permite que en tiempos de pandemia la autoridad de salud tome control de los recursos privados y públicos? Claro, eso quizás deba responderlo el presidente, ¿no? Que es el que dijo, pero yo particularmente considero que la Ley General de Salud, en efecto, ¿no? Eh, prevé, ¿no? Situaciones aquí y en otras partes del mundo para que en situaciones de emergencia pueda intervenir, ¿no? Y esa intervención es poner los equipos médicos a disposición del sistema público, ¿no? Se inició ya esa tarea hace unos meses con un sistema de complementación en materia de salud de lo público y privado, porque a nivel público la salud está cubierta en 80% por el sistema público y un 20% por el sistema privado, ¿no? Y en ese sentido, el decreto legislativo 1466 estableció el intercambio prestacional de servicios de salud del sistema público, del SIS y de salud con el sistema privado, ¿no? Para poder suplir las deficiencias, ¿no? Pero también se ha dado la necesidad de que ante el negocio de la salud, no solamente de clínicas, sino también de farmacias, ¿no? El 80% de las farmacias están controladas por un grupo Intercorp, ¿no? Lo cual significa pues una posición, ¿no? Monopólica y la escasez de ciertos medicamentos para el tratamiento del COVID también y la elevación de precios ha generado toda una situación de crisis, ¿no? De la atención. En ese sentido, se ha dictado un decreto de urgencia 059-2020 PCM que declara bienes esenciales, medicamentos obligatorios en su venta como genéricos, ¿no? Y también hay, pues,
la ley 29.414, ley de los derechos de los usuarios del sistema de salud, a conocer, ¿no?, los precios, la formulación de los costos, ¿no? De modo que diría que la Ley General de Salud que prevé estas situaciones se ve complementada con estas otras normas, pero creo yo que la experiencia del coronavirus ha sido y es única, ¿no?, en el Perú como en muchos países, y los países están reaccionando de manera también, de alguna forma, como diría el filósofo Karl Popper, ensayo-error, ¿no? Están avanzando, de pronto regresando, ¿no? Estados Unidos, que tiene un pésimo manejo, ¿no?, por su presidente, igual que Brasil, no están en los primeros dos lugares de infectados, ¿no? Pero hay países que han hecho un esfuerzo razonablemente, digamos, en pro de la salud, ¿no? Perú, también Chile, ¿no? Y estamos más bien en sexto, séptimo lugar de contaminados. Entonces, no hay una experiencia previa porque el sistema económico que ha dejado al mercado, ¿no?, la salud en Chile o en Perú, pese a los esfuerzos gubernamentales que se está haciendo, ¿no?, para poder controlarla, pone en evidencia que la falla estructural del modelo, en este caso de la conjunción de Fujimori en lo económico, es la causante, diría yo, en última instancia, de tantas víctimas y de tantas muertes, ¿no? Porque el Estado no ha podido atender ni satisfacer eh, las demandas de salud debido al modelo de mercantilizar la salud, la educación y otros bienes públicos al mercado, ¿no? Sin reglas prácticamente, ¿no? Y esperemos, ¿no?, que de pronto después de esta pandemia pueda haber un replanteamiento del sistema jurídico constitucional a través de una reforma, por ejemplo, de la Constitución, para crear una figura como una emergencia sanitaria, ¿no?, a nivel constitucional, que de manera razonable y proporcional permita, ¿no?, hacer uso de los recursos públicos, decretos de urgencia, ¿no?, o recursos presupuestales, ¿no?, públicos, y la solidaridad, ¿no?, de las clínicas privadas o de la empresa privada en la atención de la salud bajo patrones que manda la Constitución del artículo 1. Bueno, sin más, doctor, estamos sumamente agradecidos por su tiempo. Hemos culminado con la entrevista y a nombre de, pues, otra vez, de la Asociación Foro Académico y el Portal Jurídico Partenón, estamos agradecidas por el tiempo que nos brinda hoy para aclarar este tema tan interesante. Bueno, a ustedes muchas gracias por la entrevista.